Carlos Diego de Mesa Gisbert es un reconocido político, periodista e historiador boliviano. Fue presidente de la República de Bolivia entre 2003 y 2005, en medio de una crisis nacional que se originó luego de que el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada planeara exportar gas natural a México y Estados Unidos. La participación de concesionarias internacionales, así como el involucramiento de Chile en el proyecto, hicieron que una gran parte de los bolivianos exigiera la nacionalización de los hidrocarburos. Este conflicto en materia energética, aunado a las exigencias autonómicas del departamento de Santa Cruz, el más industrializado de Bolivia, hicieron que el entonces presidente Mesa Gisbert presentara su dimisión en junio del 2005. Sin embargo, la vida de Carlos de Mesa no se limita a la política. Fue conductor del programa de entrevistas de Cerca por 19 años, dialogando con personalidades como Fidel Castro, Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa. Además, en coautoría con sus padres, los intelectuales José de Mesa y Teresa Gisbert, escribió el libro Historia de Bolivia, que se ha convertido en una obra de referencia sobre el tema. Así pues, esta noche vamos a conversar con Carlos de Mesa, el político y el comunicador. Le preguntaremos sobre los medios informativos, el combate a la corrupción, los recursos energéticos y la reciente reelección de Evo Morales. Yo soy Pedro Solá y les agradezco su compañía a lo largo de esta entrevista. Comencemos. Hola amigos de TV Lab, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos con el señor Carlos Mesa Gisbert, expresidente de la República de Bolivia. Licenciado, ¿cómo está? Un gusto, encantado de compartir contigo aquí en el espacio de la universidad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues por razones de tiempo quisiera llevar esta conversación de manera ágil, nada más sobre algunas cuestiones pues muy precisas y saber su opinión sobre algunos temas. Primero, usted tiene una larga trayectoria en los medios de comunicación. Condujo un programa muy importante de entrevistas en Bolivia, de Cerca, por 19 años. Fundó un canal de televisión que ahora tiene cobertura nacional en Bolivia. Y quisiera preguntarle, ¿usted qué piensa sobre el papel de los medios de comunicación en las democracias modernas? La primera respuesta es obvia, pero inevitable. Los medios de comunicación son el termómetro objetivo de la verdadera libertad que tiene una nación y por lo tanto no es posible hablar de democracia sin medios de comunicación plurales y libres. En ese contexto hay que entender que hay excesos en el ámbito del Estado y excesos en el ámbito del monopolio o el oligopolio privado. Y hay que intentar que la legislación, sin limitar en absoluto la libertad de expresión, coloque en su exacto lugar tanto al Estado como a los medios privados excesivamente concentrados. En términos generales, una democracia se mide en buena medida a partir de sus medios de comunicación libres. La condición de medios de comunicación plurales y libres para el desarrollo democrático no se cumple en el caso de México. Vivimos en un país donde el 97% de los televidentes sigue la señal del duopolio televisivo formado por Televisa y TV Azteca. En Bolivia, por el contrario, el mercado de televisión abierta es mucho más amplio. Bolivia TV, Unitel, Bolivisión, ATV, Red 1 y Red Pad, este último fundado por Mesa Gisbert, son muestra de los canales de televisión abierta más representativos del país latinoamericano. Hablemos con nuestro invitado sobre medios informativos y democracia. Muy bien, por ejemplo, en el caso de México, donde tenemos pues la televisión controlada por dos empresas privadas que ocupan pues prácticamente todo el mercado, ¿qué tanto esto afecta a la calidad de información que reciben los mexicanos? El solo tener dos opciones y no poder acceder a más medios de información que estén al alcance de todos. Cuando una sociedad, y me da la impresión de que es el caso de México, comienza a percibir que la información que recibe no está dando la totalidad de los elementos que le permitan saber lo que realmente está pasando, quiere decir que la sociedad tiene una cierta prevención contra esos medios o contra la lógica de medios que administran de manera demasiado concentrada las posibilidades plurales que esa sociedad merece. Creo que la nueva legislación que México ha buscado, que permitirá la apertura de nuevos canales abiertos, es un paso hacia adelante, pero sin duda la hiperconcentración de poder en cualquier extremo y en este caso en el ámbito privado, más allá de la calidad que podamos debatir y eventualmente tener en esos grandes medios, debe abrir espacios para nuevas posibilidades.
El combate a la corrupción es un tema central en la agenda pública mexicana. El presidente Enrique Peña Nieto envió el pasado 23 de septiembre un proyecto de ley para concretizar una fiscalía anticorrupción. Por esta razón, le preguntamos al expresidente su opinión sobre el tema del desvío de recursos públicos para fines privados. Usted, en su etapa como vicepresidente de Bolivia, creó un organismo para combatir la corrupción dentro del gobierno boliviano. ¿Cómo se puede combatir a la corrupción? ¿Cómo podemos acabar con este mal, pues, parece de la mayoría de los sistemas políticos en Latinoamérica? Primera condición, exigir transparencia. No es que el Internet sea el mecanismo mágico de la transparencia, pero te permite el colocar las cosas en una vitrina, cosa que antes no podías. Es decir, que tú le exijas al Estado que todo esté claramente mostrado ante la opinión pública. Pero no es suficiente. El segundo elemento tiene que ver con la alternancia en el poder. La excesiva concentración de poder y la no alternancia en el poder acaba inevitablemente penetrando en la corrupción. Y cuando hablo de corrupción, no solamente estoy hablando de la corrupción del dinero, es decir, dices es un gobierno corrupto porque roba. Ese es un aspecto fundamental, sin duda alguna. Pero hay una corrupción de las ideas, del espíritu, de los objetivos, de la razón de ser por las que estás en el poder. El tercer elemento es la prevención. El concepto de que si tú no educas en una lógica que evite la corrupción y que te conduzca en una dirección determinada, no consigues un resultado adecuado. En este contexto es muy importante saber qué pasa con un ciudadano que nunca ha tenido poder. No es que solamente critica al poder porque es corrupto, sino que en el fondo, si tuviera poder, probablemente diría, esta es mi oportunidad de conseguir lo que nunca pude conseguir cuando no lo tuve. Y la última es entender que desde un punto de vista práctico, la corrupción nos hace perder dinero. La corrupción implica que desvías fondos en función de otros objetivos. Es decir, hay que hacerle entender que hay un tema práctico también, un tema objetivamente económico en eliminar la corrupción. Creo que la combinación de esos elementos te ayuda. En mayo del 2006, Evo Morales refundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, luego de que, casi 2 años antes, Mesa Gisbert convocara un referéndum sobre el tema de los hidrocarburos. Evo Morales logró satisfacer las demandas bolivianas al imponer impuestos de hasta un 82% sobre las transnacionales petroleras. El tema nos toca a los mexicanos. En agosto pasado, Peña Nieto promulgó la totalidad de la reforma energética que permitirá la participación de empresas privadas en el sector. Efectivamente. Y hablando ya de temas económicos, cuando llega a la presidencia de Bolivia, había pues un gran descontento social con respecto al tema de los hidrocarburos, con respecto a la participación de empresas privadas en el sector energético. ¿Cuál es el papel de los recursos energéticos hoy en día en las democracias y hasta qué punto pueden llegar empresas privadas a controlar estos recursos? Cualquier respuesta sobre absolutos creo que sería un error y creo que ese ha sido uno de los factores que ha distorsionado en las dos direcciones, en la liberalidad absoluta o en el estatismo secante, las opciones múltiples que tienen los recursos naturales en favor de una sociedad. Primer concepto, la idea de que son estratégicos, que fue la lógica de las nacionalizaciones, tiene algo de verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado debe tener un control y una presencia de una empresa estatal fuerte en el manejo de los hidrocarburos. Pero está claro que esa premisa tiene las limitaciones de inversión, tecnología y desarrollo, y en ese sentido creo que un matrimonio adecuado entre Estado y los inversionistas internacionales es positiva siempre y cuando las características básicas que tienen que ver con un alto nivel de impuestos sobre las empresas que invierten en el país y un control sobre la operación y una adquisición de know-how tecnológico sean elementos que no se olviden nunca. Si tú estás en el exceso de la liberalización, tienes probablemente que ajustar, que es lo que hicimos en Bolivia con el referéndum que yo propicié, el nivel de impuestos que tiene que ser justo para Bolivia en primera instancia. Si estás en el exceso de la estatización, la flexibilidad para la posibilidad de inversión y tecnología externa no está mal. Por otro lado, se discutirá el papel de las consultas populares. Hablando del referéndum al que usted convocó en el 2004,
sobre estos recursos energéticos. ¿Qué piensa usted sobre estas consultas populares, sobre los referéndums? ¿De verdad es tan importante que los ciudadanos participen en estas consultas? ¿Y en qué casos se pueden aplicar, en qué casos no? Hay dos consideraciones sobre ello. La primera respuesta podría ser, es un tema demasiado complejo, demasiado técnico y por lo tanto el pueblo no lo va a entender y en consecuencia esto es una decisión de Estado. Puede tener una razón técnica correcta lo que acabo de decir, pero hay un elemento fundamental que es no solamente la percepción subjetiva, sino el hecho objetivo de la participación de la gente. ¿Eso qué quiere decir? Que creo que no es incompatible el llevar adelante un referéndum con consultas que puedan parecer muy técnicas. El secreto, y fue una de las lecciones que yo aprendí con el referéndum de los hidrocarburos, es que tú seas capaz, y esto tiene que ser posible, de que tu pregunta, de que tú o tus consultas sean lo suficientemente claras sobre los elementos centrales. Luego ya el elemento técnico en detalle se convertirá en una ley. Lo que tú tienes que hacer es convertir ese referéndum en una ley que será la que defina los detalles técnicos. Pero yo creo que la consulta es un mecanismo saludable. La renuncia de Carlos de Mesa Gisbert a la presidencia estuvo relacionada con un tema comprensible para los mexicanos. Los niveles de descontento social y eventual violencia escalaron hasta superar el poder y la autoridad del Estado democrático. Dígame, licenciado, ¿cómo fue renunciar a la presidencia de Bolivia, a la presidencia de su país? La razón fue una razón ética y este es un elemento clave. Cuando yo llegué a la presidencia planteé, porque habíamos venido de una situación casi de guerra interna, con una cantidad muy importante de muertos civiles en la calle para, comillas, proteger la democracia, el primer criterio fue, tenemos que convertir nuevamente el respeto a la vida como un elemento no solamente sagrado, sino como una política de Estado. En el segundo año de mi gobierno, terminé 2 años de gobierno, viví la tenaza de posiciones extremas que me pedían una nacionalización radical y desde el oriente posiciones extremas que me pedían un referéndum autonómico inmediato. Ambas cosas me parecían posibles, la nacionalización parcial como la que hizo Morales probablemente fue el camino, pero yo tenía una dificultad. Para aplicar esos pedidos necesitaba un Congreso que no tenía porque yo no soy militante de partido, llegué como vicepresidente, como independiente. Esa tenaza me estaba colocando en una situación callejera imposible, es decir, que las manifestaciones de la calle eran tales que íbamos a repetir el libreto del 2003 que fue el que me llevó a mí a la presidencia. Y yo tomé la decisión de que no estaba dispuesto a sacar al ejército a la calle para poner orden. ¿Y eso qué significaba? Significaba renunciar a mi derecho a mi obligación constitucional de recomponer el orden interno. Es decir, que el presidente tomara decisiones que fueran lo suficientemente efectivas como para colocar en orden a la sociedad. Como no estaba en la decisión mía el meter al ejército porque el riesgo de muerte será muy alto, no tuve otro camino que decir, no puedo renunciar a mi obligación constitucional, tengo que renunciar a la presidencia y esa es la razón por la que lo hice. Evo Morales fue reelecto para un tercer periodo de gobierno el pasado domingo 12 de octubre. El mandatario obtuvo el 61% de los votos frente al 24.5% obtenido por su opositor Samuel Doria Medina. Morales ha sido presidente de Bolivia desde enero del 2006 y se espera que gobierne hasta el año 2020. Y actualmente, ¿qué piensa sobre la reelección de Evo Morales ahora en Bolivia con las elecciones del domingo pasado? Primero, no puede uno discutir que el triunfo del presidente Morales ha sido incuestionable. Cuando alguien obtiene el 60% de los votos y el segundo, el 25%, no es el caso de Venezuela donde estás peleando voto a voto, mitad y mitad de país. Ya no tenemos un país polarizado y el presidente ganó legítimamente la elección. Yo en lo particular no soy amigo de la prolongación indefinida de alguien en el mando. Esto es un hecho que tiene que ver con mi visión subjetiva de la democracia. Yo creo de manera militante en la alternancia en el poder que renueve el propio partido de gobierno y que te permita evitar este concepto del que hablábamos antes. Ahora bien, dicho eso, la elección que le ratifica el triunfo al presidente Morales indica que hay un éxito económico, que hay una visión positiva sobre el presidente,
ha ganado en Santa Cruz, una de las regiones que históricamente para él fue más dura, la supuesta diferencia entre los Andes y los llanos que se va diluyendo, y en consecuencia creo que representa una gestión que es premiada por su éxito económico. Yo le pediría al presidente Morales en este tercer gobierno la recomposición de un sistema de partidos que está todavía destruido, la recuperación de la institucionalidad democrática y la garantía de que vamos a tener alternancia en el poder el 2020. Muchas gracias por esta entrevista. No, por favor, encantado. Lo más importante de esta conversación es la reflexión personal, la crítica constructiva con respecto al México y a la Latinoamérica actual. ¿Tú qué piensas sobre lo que dijo el expresidente Mesa? Escríbeme por Twitter @pspl95 y no olvides seguir la programación de TV UDLab, porque en TV UDLab estamos conectando ideas.